Muchachos, antes de empezar, quiero recordarles que este episodio de este querido podcast es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Otaku, la mejor tienda de anime de Pachuca, donde pueden conseguir tazas, dakemikuras, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, y lo pueden encontrar en Vicente Guerrero y en Plaza del Valle. Así que les esperamos. Ahí los esperan y pues nosotros estaremos en cada convención que ellos hagan. Es correcto. Prepárense para estos temas y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso, pero para nada guapo limón. Y yo soy la tierna, pero para nada indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Qué bonita intro. Ok, la bonita intro. Sí. Ya después de la intro. Ya después de la intro. Muchachos, antes de empezar con el tema de esta semanita, Más queremos darles un agradecimiento. Sí, pero bueno, ya lo estamos agradeciendo. No. Aquí es ver la segunda parte del tema que ya veníamos manejando. Bueno, también ahora sí que la segunda parte del episodio de hace 15 días. Eso es correcto. Así que el anuncio que les tenemos que dar es... Que gracias a ustedes llegamos a los 38 suscriptores en YouTube y a los 47, me 47, parece, así en es. Facebook. Se les agradece mucho. Espero y que nos sigan apoyando y queremos llegar a los 50 suscriptores, pero en YouTube para marcar la Franco Escamilla y decirle, te sudó, vea. Sí, obvio. Digo, estábamos tan cerca de llegar a sus Sí, o suscriptores. sea, casi le ganamos, casi lo empatamos. Sí, claro, tiene que ser. Claramente, y pues nos emocionamos porque pues son nuestros 38 suscriptores. Claro, digo, ¿quién se emociona por eso? Exactamente, o sea, somos nuevos y pues se les agradece igual el cariño, el apoyo y pues... Que los la sigan paciencia compartiendo. por nuestras tarugadas. Claro, y esperamos Eso que se esas les tarugadas agradece. las sigan compartiendo, es lo principal. Exacto, y pues como dijimos, hay que festejarlo, pero a lo Atari. Exactamente. Dijimos, vamos a festejarlo a lo Atari, pero pues como aquí no consumimos nada de eso, aquí traigo un Six, pero... De Fruxis. Obvio, como tenía que ser. Claramente, esto es de alto calibre, señores. Así es, por favor, esto no lo practiquen en su casa. Exactamente, ¿verdad? Ahora, abrirlo. Eso sí, vamos a celebrarlo, como debe de ser. Exactamente, ahora sí, elige tu sabor. Híjole, tengo gran bola de cristal. Yo creo que voy a hacer este. Ah, mira, fue de uva. Uva. Perfecto. Creo que la mayoría era de uva. Creo que ahí dice uva. Vamos a destaparla como mexicano. No, bueno, ¿Y cómo se destapa? Obviamente por la parte de abajo, por eso la etiqueta está al revés. Oh, es verdad. Porque Oye, aquí, sí es cierto. o sea, aquí cualquiera. ¿No te habías dado cuenta? Sí es cierto, la trae al revés, miren, la trae al revés. A ver, cámara, Yo enfoca. pensando enfoca que le iba a preciso. abrir bien. ¿Enfoca? Ah, creo que no enfoca. Ya, No, enfoca, bueno, ya ustedes pasó. entienden, está al revés. Está al revés, ¿qué carajo? Pero como tenemos nuestras tacitas obviamente traídas por Otaku, Eso es correcto. aquí es donde le voy a tomar yo. Pero me Y- quiero. Ya le hice y un yo buen de también. burbujas y no quiero manchar. Ah, pero es jugo, no creo que pase eso. Ojalá, No porque dijo. yo no lo puedo abrir. ¡Uy! Esta cosa quiere tener vida propia. Me siento abriendo un champán. Creo que yo no llego a tanto, pero ya lo pude abrir. Lo bueno de tener ¡Ay! niñas. Eso, y sí, le manché acá. Ay, qué triste. Este jugo tiene el poder del prisma lunar. Puedo notarlo. ¡No llenó mi taza! No, pues la mía tampoco ya está más alta. Se quedó aquí. Esta se quedó por este lado, entonces. Está curioso. A ver. Hola. Celebremos por esto y nuestros 38 suscriptores. Y 47 seguidores en En Facebook. Facebook, eso es correcto. Y otro brindis por nuestro patrocinador. Así es, que es Otakul. Exactamente. ¿Qué le faltó a Juan Gabriel? Ah, no. ¿Por qué me haces ya, no, verdad? Vamos a empezar con eso. Y ya No es sé. posible. Ahora Si sí. yo nunca... Ah, no, ¿verdad? Espera, ya me he inspirado. Salud por... Ah, no, ya.
Hoy es mi cumpleaños. Pero es el... ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz no cumpleaños! Feliz Ese no sí, cumpleaños. feliz no cumpleaños. Feliz Feliz no no cumpleaños. cumpleaños. ¿Qué esto y qué el otro? ¡Salud! ¡Qué buen fruto! ¿Qué es lo que quita el seguro? ¡Salud! ¿Qué le falta a Freddie Mercury? No puede ser. Nos vamos a acabar el primer jugo. Y sí, todavía ni siquiera avanzamos con el tema, no manches. Bueno, ya. ¿La festejación se hace después? La festejación. Sí, la festejación. Ah, ok, la El festejación. festejo se hace hoy a las 9 de la noche. Hoy va a haber barbacoa. Va a venir la MS. Bueno, Va a tocar Julián Álvarez, Calibre 50, con todavía Eden Muñoz. ah, vale. Grupo Firme, Chelino Sánchez. Todo en la bocina de mi casa. Claro, sí. Vamos a tener un mix de reproducción bien interesante. Exactamente. No puede ser. Pero eso será hasta que lleguemos a los 10,000. Ahorita que tenemos apenas, vamos para los 50. Pues creo que... Todos compren un Fruitsy y brinden con nosotros. Y un cheto. Y un cheto, nada más. Digo, Un cheto. compren no una bolsa. Un cheto. Compren una bolsa y los demás chetos se lo dejan al resto del mundo y agarran su chetito. Exactamente. Y con eso brindan con nosotros. Salud. Salud por el cheto. No me lo puedo tomar, ¿qué carajo? Me dio risa. No lo vayas a escupir. ¡No, se me atravesó! ¿Qué carajo? Y quedó en video, ¿eh? Respira, respira. Respira, Sarita. Eso. Ya ven, ya casi Se me atravesó. presenciamos un homicidio. Un El suicidio. voluntario. Pero casi presenciamos el suicidio de alguien que pues se quedó un poquito impactado por el tema anterior. Ay, Dios, ya. Ay, no puede ser. Otro brindis por el ahogamiento. El brindis porque casi se muere. Esta vez tómatelo bien. Te voy a ahogar. No, es que me ganó la risa. Lo sé. Salud por el podcast. Salud para el podcast. Salud por History Speakers. Salud. Bueno, ya. Salud por... No, de ya. Bueno, pues hace 15 días nos quedamos en la... El tema era de los videojuegos y nos quedamos en el microprocesador digital, me parece. Le Y parece. si escuchan repetido, pues nada más adelante. Sí, porque se le olvidó en que se quedó. Exactamente. Bueno, microprocesador digital. La Gunfight o la Wrestle Gun, sacado en 1975, es un videojuego digital de la empresa Midway, Taito. Ok. Las primeras controversias, las nuevas tecnologías y las otras innovaciones empezarían en 1971, cuando Intel había sacado al mercado el primer microprocesador de propósito general de la historia. O vean. Su modelo era el Intel 4004, diseñado originalmente para una calculadora de sobremesa. Ok, vale. En 1974, Jeff A ver, Frederiksen, léelo bien y ya lo pronuncio. es el Jeff, ¿El left Jeff? ese güey, de Nothing Associators, diseñó un nuevo dispositivo de pinball, adaptando un 4004 a una máquina de Bally. Y su propósito. Sí, propósito. Y su prototipo, perdón. No, bueno. No es ¿qué dije primero? El propósito. El propósito de su prototipo Ah, ok. salió al mercado al año siguiente. Vale. Con el nombre de Spirit of 76. No sé decir 76 en inglés. 76. El espíritu del 76. Ah, bueno, mejor hubieras dicho en español. Sí. La primera máquina recreativa de la historia que incorporaba tecnología digital. Todos los videojuegos de la época usaban circuitos TTL, lo que significaba que cualquier cambio que necesitase se tenía que introducir en el diseño, requería una manipulación física del hardware, usualmente soldando y resoldando los circuitos, y la tecnología del microprocesador eliminaba todo este inconveniente. Oh, bueno, sí, debe ser. Y creo que fue una gran ayuda. Pues los microprocesadores todavía se siguen utilizando y de hecho son más útiles que cualquiera de los demás, porque precisamente son micro. Exactamente.
Y ya llegaron. Ya llegaron. Es Franco Escamilla. Por favor, no me parten la Nos viene a madre. pelear los suscriptores. Sí. ¿En qué me quedé así? De modo que resultaba natural que los diseñadores de videojuegos la adaptasen en cuanto tuvieron la noticia de ella. La nueva tecnología permitía nuevas posibilidades de la programación de videojuegos, expandiendo las posibilidades gráficas y la jugabilidad mucho más allá de lo que se permitía la tecnología TTL. Oh, vea. Pero sustituía la figura del ingeniero por la del programador, como creador de los mismos, una noción a la que los fabricantes tuvieron que adaptarse. A mediados de 1975 sale al mercado la Gunfight, un arcade de Bally Midway, que se inspiraba en el título de Taito, y que incorporaba por primera vez en la historia un microprocesador. El juego innovó además de en otros sentidos, pues en primera vez se podía ver en la pantalla a dos figuras humanas combatiendo entre sí, Órale. inaugurando el género de lucha. Wow, o sea, son los que están en 2D y están así. O sea, cualquier juego de lucha. Ah, vale. WWE, AAA, NBA, NBA. UFC. En la NBA no se pelea. Depende. Bueno, eso sí. Cualquier deporte es de pelea dependiendo de cómo vaya. Touché. ¿Es el clásico nacional? Buen punto. No lo había considerado. Y porque introducía a sí mismo la noción de los controles separados para el movimiento y para la dirección. Los últimos títulos que utilizaban la tecnología TTL salieron al mercado en 1976, que eran tres, que era la Breakout, la de Atari y la Dead Race de Exidy. Fueron los dos más importantes. El Breakout, de hecho, todavía lo pueden encontrar en Google. Solo pongan Google Breakout y utilizan el primer resultado que les salgan y ahí lo pueden jugar. Órale, qué chido. Qué interesante. Ey. Fue Steve Jobs quien posteriormente sería el presidente de Apple Computer. Bueno, de Apple. De Apple. De todo Apple, porque es todo Apple. Sí. Quien se encargó originalmente de la primera versión del Breakout. Cuando Bonshell le dio el trabajo a Jobs, le ofreció un pago fijo de $700 y un bono de $5,000 si la cantidad de chips no se extendía de 50. Ahora. Presentó la tarea a su amigo Steve Wozniak, quien logró reducir el número de chips necesarios a 42. Sin embargo, de los 5,700 que tuvo Jobs, por este trabajo solo ofreció 350 a Wozniak. O sea, ¿qué hizo ahí? Qué codo. La verdad. Muy inteligente. Ya no me cuadraron las cuentas. Tú me ofreciste 700. Exacto, y un bono de 5,000. Es que el presupuesto ya no alcanza. Sí, digo, no sé quién ha dicho eso, es que la cuarta transformación. Pero los otros robaron más. Exacto. Ah, ¿no, verdad? Espérate, ¿de qué estamos hablando? No sé, tú dime de qué estamos hablando. Yo empecé con videojuegos. ¿De Steve Jobs? Ah, sí, Steve Jobs. ¿Ves? Steve Jobs, cuarta transformación, no se me hace curioso. No, para nada. ¿En qué me quedé? Así. Diciéndole que le habían pagado tan solo 700 del pago fijo. Ya que no le habían dicho nada del bono. A la postre, el esfuerzo de Wozniak resultó en vano, pues su diseño no pudo ser reproducido en los laboratorios de Atari. Y Al Alcorn, jefe técnico de la compañía, asignó el proyecto a otro ingeniero que terminó utilizando 100 chips en su diseño. Vea. El juego, terminando en abril de 1976, obtuvo un éxito inmediato y ha sido portado a prácticamente todos los sistemas de videojuegos desde entonces, generando infinidad de imitaciones. No lo dudo. La Dead Race, lanzada en enero de 1976, se basa en un juego anterior al de la compañía, Destruction Derby, de 1975. La idea consistía en conducir un coche atropellando el mayor número posible de zombies. Ah, creo que era de personas, ¿verdad? ¿Te imaginas? GTA. Grand Theft Auto, ¿cierto? El Grand Theft Auto, cuando estabas aburrido y dices, ¿qué hago? Voy a hacer una masacre. Exacto, o cuando estás aburrido y por buenas o malas te pones a jugar normal. O sea, te pones ahí
En un Sigues las coche reglas. sigues las reglas, te paras en los altos, dejas pasar a la gente o cuando te pones a trabajar como taxista. No sé, no es que lo haya hecho. Sí, o sea, no. Ay, por mero No es como que aburrimiento no tampoco pasa. tengas el trabajo de policías. No, ay, obvio que no. No es que tampoco tengas los trucos. No, y menos, y tampoco cuando te estás en la ambulancia. Claro que no, eso no pasa. Y al final te desesperas y le empiezas a hacer una masacre, o sea. Ah, claro, ese es el final tradicional de todos los Hagas trabajos. lo que hagas, va a terminar en una masacre. Así es. Salud por GTA. Salud por la masacre. Salud. Salud por leyendas legendarias. Salud por eso. Y por Badía, Nuestro Señor. nuestro santo padre satánico. Amén. Bueno, proseguimos. La idea consistía en conducir. Ah, no, esto ya. Por eso. Ay, lo que hace Buddy. Sí, no, y eso que no es frutzi. Ya ven, el fruit sí es mejor. Así es. Pero la violencia explícita del juego no tardó en generar una importante polémica, obvio. Poniendo por primera vez sobre la mesa la cuestión de hasta qué punto de este tipo de videojuegos podría afectar negativamente a los usuarios de corta edad. Obviamente nada. Pues es que depende del criterio que les formes, porque pues, las personas adultas tienen que explicarle a los niños, pero si no lo hacen, pues pasan muchas cosas. Touché. Ante las crecientes protestas, Exidy no tardó en retirar alguna de sus máquinas del mercado, pero los pedidos en realidad se incrementaron. El juego se consideró por mucho tiempo como el primer videojuego polémico de la historia. Órale. ¿Quién Bueno, lo sí diría? debe de Un ser. juego de carreras, obviamente matando zombies. Pues Pero sí, no creo pero que de los carreras. gráficos hayan sido tantos. No creo que haya sido por los gráficos, sino por el contenido. Es eso. Por su parte, Night Driver de Atari, lanzado en 1976 y programado por Dave Shepard, muestra un aspecto semejante a los modelos juegos de carreras. Además de contar con una innovadora cabina con la que se pretendía simular la sensación real de que estuvieses conduciendo un coche. Oh, ya. Wow, imagínate. Pasa, aunque no creo que sea lo mismo en el videojuego que en lo Que en la real. vida real. O sea, en el videojuego chocas, pones otra moneda y ya está. Aquí chocas y con un peso no vas a hacer nada. No, con una moneda es probable que ni regreses. No. Así que manejen con cuidado. Por favor. Que ayer vimos un choque. Oh, cierto. Ayer íbamos tranquilos y felices de la vida manejando por Pachuca. Y hubo un choque bastante impactante. La verdad fue muy curioso cómo es que terminaron curioso. así. A lo mejor ya Uno encontramos quedó la encima del noticia. camellón. Exacto, y el otro terminó al el- revés, en un sentido que iba hacia el otro lado. Al sentido contrario. Exacto, quedó en sentido contrario. Eso fue muy raro. Demasiado raro. Mucho. Manejen con cuidado, por favor. Exacto. Ordenadores personales, aventuras, conversaciones. Conversacionales. Eso. Y aventuras gráficas. Desde acá lo vi. El ordenador, medio donde había aparecido originalmente los videojuegos, era un lujo de alcance que muy pocos todavía a mediados de la década de los 70 tenían. Los primeros ordenadores personales comenzaron a aparecer en esta época, pero al principio carecían de monitor. Y el único dispositivo de visualización eran las lentas impresoras de los usuarios que podían conectar a sus máquinas. El éxito de los videojuegos en los salones recreativos estimuló la aparición de los primeros videojuegos programados por los usuarios. ¿Qué? ¿Sí, no? No lo sé. Sí, Tú dime. programados por los usuarios de estos aparatos. Okay. Pero las tremendas limitaciones de la primera generación de ordenadores personales impedían ciertas limitaciones al desarrollo de los programas. Wow. O sea, fue bueno, una espada sí. de doble filo los procesadores personales. Ajá. Bueno, lo sigue siendo, ¿sabes? Sí. Porque ya todos los procesadores son personales. La lentitud del sistema dejaba a un lado la positividad de crear juegos de acción y provocó de manera natural la aparición de los juegos conversacionales. Y por último, la inmensa mayoría de los otros juegos resultaban sumamente crudos, siendo versiones de juegos clásicos como el ahorcado o el juego de los barquitos. Ok. Sin embargo, el programa Elisa con Z, Ajá. o Joseph Weizenbaum, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, había impresionado a muchas personas, y entre estas se encontraba Will Crowther, un
programador que trabajaba para el Departamento de Defensa estadounidense. Crowther, un aficionado por el juego de rol, se había divorciado en 1975. Dato que nadie pedía, pero se los doy. Como muchas otras cosas. Exactamente. Y decidió escribir un juego para poder compartir con sus hijas. Usando un PDP-10, escribió un programa en el que el jugador, usando frases en el lenguaje natural, debía salir de unas cuevas y resolver una serie de misterios. El juego gustó no solo a las hijas de Crowther, sino a muchos otros de usuarios de computador, quienes comenzaron a copiarlo a través de ARPANET para jugar en sus ratos libres escondidas de los administradores de los sistemas. O sea, los primeros revolucionarios del Godín. Ah, exactamente. Esto sí encontraron la fórmula secreta del Godín. Exactamente. Este sufrió diversas modificaciones, la más importante de las cuales fue llevado a cabo por Don Woods, y en 1976 había logrado una gran popularidad. Adventure no fue el primer programa conversacional. Antes se había lanzado un Straker o Wumpus, por ejemplo. Ajá. Pero sí el más influyente. ¡Lolita, ya la vete! Sin morir. Como hace ratito. Sí. Digo. Inaugurando en la práctica un género que dio lugar mucho más tarde a los títulos como Ultima, Ronin y Zork. Oh, vea. Juegos que nunca he jugado por ahora. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Mientras tanto, los nuevos ordenadores personales como el Atari 8800 o el Kim-1 iban haciendo su aparición en el mercado. Steve Wozniak, tras finalizar su trabajo en el Breakout de Atari y haber vendido sus primeros Apple I, Apple One. el Apple One, Para que sirva de caché. la manzana 1, La primera manzana, la de Adán. con la que estamos aquí, Exacto. había decidido construir un ordenador personal más potente, una máquina que dispondría de gráficos de color, sonido y conectores para los controles de juego y para los receptores de televisión. Junto a Steve Jobs presentó su idea a Nolan Bushnell, pero él la rechazó. Finalmente, con el apoyo financiero de Mike McCulloch, consiguieron lanzar en 1977 su Apple II. Ah, vaya. Perdón. Un juego mucho más avanzado que resultaba perfecto para el diseño de los videojuegos, a pesar de la competencia de PET, de Commodore y del TRS-80 de Tandy. El nuevo ordenador abrió un importante hueco en el mercado, inaugurando definitivamente la era de la microinformática. Oh, vea. Los primeros juegos para ordenadores personales no tardaron en aparecer. Microchess para la Kim-1 en 1976, o la Adventureland para la TRS-80 en 1978. Ok, entonces ya una vez que iniciaron con los microprocesadores y que vieron que funcionaban bien, ahora dijeron, pues bueno, lo vamos a meter en una computadora porque obviamente los trabajadores se aburren, necesitan algo que hacer. En sus ratos libres. Así es. O cuando el jefe no está. O sea, no es que no lo hagan. No puede ser. Por eso fue que bloquearon todas esas cosas. No lo puedo creer. O sea, fue bonita su intención, pero... O sea, fue bueno mientras duró, hasta que se dieron cuenta que los ordenadores de las oficinas tenían juegos. Exactamente. Estuvieron entre los primeros, pero muy pronto apareció la industria casera de fabricación y venta de videojuegos, que no tardaría en dar jugosos frutos. Scott Adams recibió $7,000 por Adventureland, que era distribuido por las bolsas Ziploc, por las introducciones fotocopiadas Infomoc. Los creadores de Zork vendieron miles de copias del juego, y en 1980 Ken y Roberta Williams, futuros fundadores de Sierra Entertainment, publicaron para Apple II Mystery House, un juego inspirado en Adventure que incluía por primera vez detalles gráficos y que logró vender más de 3,000 copias. ¡Órale! Tactics en 1977 inauguró el género de los wargames, y a la Cutback de Richard Carrier hizo lo propio en los juegos de rol en 1979. Fíjate nada más. Aquí ya empezaron a nacer más... Sí, más diversidad de juegos. Claro que sí. Nuevas consolas, la Handheld y otros formatos. A principios de 1976, Atari se
Atari se encontraba preparando uno de sus proyectos más importantes, la nueva consola Atari 2600, también llamada la Atari VCS, que iba a ser la primera consola en utilizar tecnología de microprocesador y la primera compañía en utilizar cartuchos intercambiables. Fíjate, este es un juego, este es otro juego, este es otro juego. Exactamente. Órale, así viene la Nintendo. Los problemas económicos por los que atravesaba la empresa, pues claro, las fiestas, hicieron retrasar el lanzamiento del nuevo aparato, y en agosto de 1976 apareció la nueva Firelink Channel, una máquina de una empresa rival que adelantaba por primera vez la tecnología de Atari. Hasta entonces, el líder indiscutible del mercado, con un precio de $169 por con 95 centavos. Órale. La nueva consola incorporaba 2 juegos tipo Pong en su circuitería ROM, pero Firelink también ofrecía cartuchos de juegos vendidos separadamente a $19 con 95 centavos. El nuevo aparato fue un éxito, pero a principios de 1977, la RCA comercializaría una nueva consola familiar, la RCA Studio 2, que no poseía gráficos de color, pero se vendía por $20, menos que el aparato de Firelink. Bunchell había decidido vender su compañía para conseguir la capital que le permitiría sacar adelante su proyecto, y en octubre de 1977 la multinacional Warner Bros. Había comprado Atari por $28 millones, convirtiéndolo en un millonario. No, de verdad. Sí. En octubre de 1977 finalmente salió al mercado la nueva consola de Atari, con un catálogo de juegos muy superior a la de sus competencias, pero las ventas en las navidades de este año estuvieron por debajo de las previsiones. En cualquier caso, a principios de 1978, el nuevo mercado de las consolas de videojuegos domésticas estaba ya perfectamente definido. Mientras tanto, surgieron otras ideas radicales novedosas. Mattel, que no sabemos si es la empresa de juguetes. Todavía no nos seguimos preguntando porque se escribe igual. Sí, se escribe igual. Comercializó en 1976 su Auto Race, el primer videojuego portátil de la historia. Wow. Y seguidamente hizo lo propio en fútbol, con mucho más éxito. Texas Instruments lanzó Spec and Race, un dispositivo portátil de carácter educativo dirigido a los niños que era capaz de una síntesis muy primitiva de la voz humana. Y Ralph Baer, el que escondió su por tantos años, volvió a revolucionar el mercado con su famoso Simon en 1978. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ese sujeto era cosa seria. Exactamente. La invasión japonesa. Space Invaders. En 1978, tras presentar una demanda a Atari por haberse basado en Ping Pong en 1972, para su éxito Pong, Magnavox introdujo Odyssey 2 para hacer la competencia de la VCS de Atari. ¿Ya me trabé? A ver, va de nuevo. La VCS 2600 de Atari. Bunchell, cada vez más alejado de la dirección de su compañía, fue finalmente sustituido por Ray Kassar, un ejecutivo sin experiencia en el mercado de los ordenadores personales, y poniendo en fin la época dorada del Atari. O sea que ahí es donde valió cheto. Puedo darme cuenta. Y después de varios chetos, valió cheto. Puedo entrarle bien al cheto. Por eso nosotros puro frutzi. Y rufles. Y rufles. Nos faltaron los rufles. Exactamente, faltaron. Pero al ratito vamos por los rufles y no van a interferir en estos. No sé, se van a escuchar los rufles y no nosotros. Exactamente, y pues a ver si hacemos ahí un video. Sí, con los rufles. Y echando chisme. Y más frutsis. Mientras tanto, en Japón, Toshihiro, iba a decir Toshinori. No puede ser. Para los otakus me entenderán. Nishikado adoptó la nueva tecnología microprocesadora e influyó por Speed Race, creó la Taito Space Invader, un juego que originalmente consistía en disparar contra tanques y aeroplanos, pero que en parte la presentación de la compañía y en parte por el gran éxito del film Star Wars que se estaba cosechando en la época, acabó adoptando su forma definitiva en batalla espacial. El nuevo juego obtuvo inmediatamente un éxito en dimensiones descomunales. Pues obviamente, o sea, era una revolución, más aparte Star Wars.
Pues es que venía todo junto con pegado y aparte si vemos de que son cosas del espacio, por eso llamó más la atención. Era un boom en ese momento. Exactamente. Wow. Fue convirtiéndose en todos los formatos importantes de la época y dio lugar a numerosas continuaciones e infinitos clones. No solo inició un género que sería base del desarrollo posterior, perdón, de los videojuegos, el de los marcianitos o matamarcianitos, Mata marcianitos. sino que se situó definitivamente a la industria japonesa en el lugar, que le correspondía e impulsó definitivamente la fiebre de los videojuegos a nivel mundial, iniciando la que en la literatura, sí, literatura especializada se conoce como la edad dorada de los videojuegos. Fíjate, qué curioso. Súper curioso. Damos un salto en el tiempo y ya estamos en la década de los 80s. Bueno, un poquito, porque estábamos por el 1970 y pico. Sí, la edad dorada de los videojuegos, de 1978 a 1983. Muy bien. En el verano de 1982, la fiebre por los videojuegos aumentó considerablemente. Desde Space Invaders interrumpió el mercado en 1978, con los ingresos generales por la industria habían pasado de los 454 millones de dólares de ese año hasta los 5.313 millones en 1982. Es decir, estaba incrementando sus beneficios un 5% mensualmente. Vean. El interés del gran público por los videojuegos parecía no tener fin, y las máquinas recreativas se encontraban por doquier, desde los bares y restaurantes hasta los hoteles y supermercados. ¿Te imaginas un motel de paso y una maquinita? Sí, mira, estoy en el motel, pero aguántame. Unos 5 minutos. Así de, ¿por qué tu celular dice que estás en el motel? Es que aquí había una maquinita que me quería echar me quise echar un copcito. No, que me estás engañando y la chingada. Que les tome foto. O mira, lo curioso es de que probablemente sí le iba a engañar y se quedó con las maquinitas y ya no fue a lo demás. Exactamente. O sea. Eso pudo haber sido, fue lo primero que pensé. Que prefirió Aquí quedarse hay las dos tipos maquinitas. de personas, señores. Exactamente. Y supongo que también en ese momento había ese tipo de personas. Así de, es buena idea porque me salva del apuro y otra de que no te va a salvar. Ajá, no sabemos cuál de las dos pase. Así de, imagínate que vayas saliendo así caminando, porque pues no tienes coche, eres pobre, pero si te alcanza para el motel. ¿Cierto? Y ahí está la maquinita, ves a tu vieja llegar y para disimular estás Estás jugando. con el cambio de las tortillas. Ándale, igualito. No, pero en vez de Va a las ser, tortillas, va a ser el cambio de la habitación. quincena. Ándale, aquí se va a hacer el cambio de la habitación. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viendo y no ves? Estoy jugando Space Invaders. Exactamente. Mira ya, se me fue ese marcianito. ¿Ves? ¿Ves? Chingo, a ver, ahora págame. ¿Y ahora quién me va a regresar el marciano? Tú no, ¿verdad? Exactamente. O sea, Ándale, vámonos a la casa. no sé. Y la manta saliendo por atrás, ¿no? Ándale. Dice, ¿y esa quién es? Pues quién sabe. Yo venía con las maquinitas. Exactamente. O sea, ¿Quiere jugar? Vamos a jugar luchitas. Ándale. Ay, no. Tal fue el éxito del Atari DSS en Estados Unidos que en el país que muchas familias disponían de una unidad conectada a su televisor. Y algunos programadores de juegos habían pasado de simples aficionados a verdaderos millonarios. La más importante de las compañías dedicadas a los videojuegos de entretenimiento había creado sus divisiones de videojuegos, como sucedían en Lucasfilm, Walt Disney Pictures, la Quaker Oats, la Parker Brothers, Fox, Thorn-Emi e incluso McDonald's se había asociado con Atari. Eso sí es cierto. Órale. El gobierno estadounidense favorecía el crecimiento de una incipiente industria que, a su vez, se veía favorecida por las crecientes capacidades gráficas y sonoras de las nuevas generaciones de computadoras. Ok. Los gráficos vectoriales habían sido utilizadas con cierta profusión entre esos años, pero el primer videojuego que se utilizó la nueva tecnología fue Space Wars en 1977, como lo habíamos dicho. Una versión del clásico Space War de 1962, o sea, muchísimo, como, ¿qué serán unos 15 años? Una diferencia, sí, más o menos. Creada por Larry Rosenthal, Órale. más tarde fundador de Vector Ben, y publicado por Cinematonic, que ya no existe. Por cierto. La empresa se
especializó de los videojuegos vectoriales contratando a Tim Skelly, quien realizó una serie de títulos para la compañía desde 1978 a 1981. Entre ellos era Armor Attack de 1980 y The War of the Worlds de 1979. Por su parte, Atari ya había estado trabajando con una nueva tecnología y en 1979 lanzó Lunar Lander, seguido de Asteroids, que tuvo un éxito inmediato y acabó convirtiéndose en un clásico. Y sí, cierto. Ya lo creo. Todos amamos esos juegos de Atari. Así es. La irrupción del color en el mundo de los videojuegos tuvo lugar en 1939 con Galaxian, un título japonés de la marca Namco que, seguido de la estela de Space Invaders, resultó tremendamente popular al tiempo que marcaba la evolución del género. Missile Command de 1980, Tempest de 1981 y Space Duel del 82, todas de Atari, combinaban los gráficos vectoriales con el uso del color, al igual que el Defensor de William en 1981, el primer Matamarcianos horizontal y uno de los títulos más rentables de la historia. Oh, vea. El Matamarcianos. El Matamarcianos. Ya el género del espacio se llama Matamarcianos. Ya lo creo. La Galaga de Namco de 1981 seguía en la estela de Galaxian, con avances gráficos cada vez mayores como el Frogger o Centípede, pero nadie pudo hacerle frente al grandioso Pac-Man. Ah, no, pues es que Pac-Man es Pac-Man. Digo, del japonés Toru Iwatani. Sería un insulto que no lo dijera bien. De hecho. Así que por eso me lo pensé, ya iba, pero... Allí vas, pobre Pac-Man. Así es, de 1980, o sea, ya tiene años este. Tiene muchísimos años, 40. 40 años este videojuego. 40, 42. Bueno, 42 40, años. 42 años. 40 años, pues. Es más viejo Pac-Man que Mario Bros. Ajá, de hecho. Wow, lo que se viene a enterar uno. Sí, ya lo habías dicho. ¿Así va? Sí. Que es para muchos aficionados y diversos críticos especializados el videojuego más popular de todos los tiempos. Iwatani se había propuesto crear un videojuego de laberintos libre de violencia y no centrado en un personaje masculino, puesto que la mayoría de los visitantes de los salones recreativos eran varones. Iwatani decidió que el videojuego giraría en torno a una idea de comer algo, y puesto que la imagen que le vino a la cabeza cuando trató de figurarse con qué disfrutaban más las mujeres, no fue de otra más que imaginarlas comiendo un trozo de pizza. Este fue el personaje elegido para el diseño de los enemigos. Ah, no puede ser. Iwatani se inspiró en ciertas figuras del arte kawaii que ya había empleado con su anterior videojuego Cute Q y que inspiraban a sí mismo en los diseños del personaje de Hello Kitty. Mira nada más. ¿Quién lo diría? De hecho. Y de la compañía Sanrio. Ajá. Las limitaciones técnicas de las máquinas de la época le obligaban a utilizar diseños muy simples, pero Iwatani se esforzó en crear a los personajes simpáticos que agradaran al igual que a hombres y mujeres. El programa de la inversa tendría de la tendencia de la época. Había sido diseñado para hacer un juego rentable y evitar cualquier signo de ansiedad en el jugador. Vale. Pero en contra de lo que cabía esperar, resultó un éxito inmediato y sin precedentes. Pac-Man no solo reveló las cifras de recaudación en otros videojuegos, sino que atrajo masivamente al público femenino a los salones recreativos e inauguró la industria paralela del merchandising. Merchandising, eso. El mercadeo, pues. El mercadeo de los videojuegos. La fiebre de Pac-Man impactó a todo tipo de sectores y el juego fue portado a todos los sistemas de la época y clonado infinidad de veces, dando lugar, además de toda una serie de videojuegos que con el título de la franquicia continuaron explotando el diseño básico y los personajes de los videojuegos más populares de todos los tiempos. Pues sí, de hecho lo siguen haciendo. Sí. Smash. Ah, pues sí, también. Mientras tanto, Activision había entrado en el negocio de los videojuegos con varios títulos para la BSS,
que había cosechado un gran éxito. Por primera vez en la historia, una compañía externa desarrollaba videojuegos para la consola Atari. Un ejemplo pronto sería limitado a otras firmas. Los cambios a niveles directivos que se habían producido en la pionera Atari provocaron la marcha de algunos de sus empleados, que fundaron Imagic en 1981. Es que ya no los dejaron usar la lechuga del diablo. No, ya no, pobre Atari. Es que también ve que tantas jaladas hicieron. Sí, pero los juegos eran buenos. No, sí, no lo dudo, pero pues ve qué cosas tan raras hicieron. Cada juego era una fiesta, ahora cada suscriptor era una fiesta. ¿Te imaginas? Ay, Dios mío. Va a ser a muy diario. pesado. Va a ser muy pesado. Es muy pesado. Pues aquí con Fruitsy sí la armamos. Debe ser. Debe de ser. ¿Qué me quedé? Ay, sí. En Activision. Ah, sí. En 1800. Sí, estamos en el 1800. Sí. Desde esa época, pues ya teníamos videojuegos. En 1982 como en 1911. ¿Qué me quedé? Espérame, esta cosa es algo cristal. Un poquito. En 1982, Atari continuaba siendo la compañía que lideraba en el mercado, pero solo a nivel comercial. Los tiempos en que la empresa de Nolan Bushnell definían el mercado en cada uno de sus títulos y comenzaba a decaer. Oh, vea. Aquí es donde Atari dijo, ya bailamos. ¿Sabes qué? Solamente me dedico a hacer juegos. Exactamente. Sí, porque ya no hice más consolas. Las máquinas de 16 bits y unas nuevas consolas. El renacimiento de las nuevas aventuras gráficas. Junto a la consolidación definitiva. Consolidación. Consolidación. Junto a la consolidación definitiva de la industria y a ciertos estancamientos de la creatividad de los creadores de juegos, debido a la parte de estabilización que había sufrido en los distintos géneros, a década de los 90 se caracterizó por el declive definitivo de los ordenadores de 8 bits y la llegada de una nueva generación de computadoras más avanzadas. Debe ser. Digo, estamos progresando, no vamos en retroceso. Como los cangrejos. Bueno, depende a quién le preguntes. Exactamente. El Commodore Amiga, un ordenador de altas presentaciones gráficas y sonoras, se había presentado en julio de 1985. Los desarrolladores no tardaron en aprovechar las capacidades de la nueva máquina muy por encima de cualquier otra máquina de la competencia. Aguanta que ya me arden los ojitos. Pasa. Para presentar una nueva generación de videojuegos técnicamente mucho más avanzados. Una de las primeras compañías en abordar el mercado de las nuevas computadoras fue Cinemaware. En 1986 publicó Defender of the Crown, un juego con unos gráficos asombrosos que tuvo muy buena aceptación de la crítica. El segundo título de la firma, King of Chicago, de 1987, continuaba un estilo que vino denominándose como la ficción interactiva. Denominándose. Con influencias del mundo del cine y la literatura, en la que el jugador formaba parte de una historia que tomaba parte activa, como si fuese el protagonista de una película dentro de su ordenador. Sí, pues bueno, ya los juegos que conocemos comúnmente, que eres tú el que está ahí. Que está en el modo historia. Ajá. Bueno, así ya no fuerzo tanto la vista. Exactamente, eso es algo que todavía se puede. George Lucas había creado Lucasfilm Games en 1982, con una división de Lucasfilm dedicada al desarrollo de juegos. Okay. No. De verdad. Es para libros. Ya va a aprender a cocinar. Yo debo aprender a cocinar. Sí, de hecho, definitivamente. O sea, sé hacer mole, pero... Lo demás no. Yo no sé hacer mole. Y vistecitos. Ah, bueno, eso es más sencillo. Viste, ese también ahí le sé hacer, más o menos. Se la rifa. Ahí voy. Eso dice. Todavía le tengo miedo al aceite. Ay, pobre aceite. Es que pringa. Tienes razón. Pero eso será en History Cookie. Eso es correcto. Algún día lo verán, pues si es que día no prende la cocina. Y si la prendo, pues... Ya se acabó esa lista. Hasta recibir una demanda no voy a parar. Habrá sido debut y despedida. Ay, no. Regresemos a los videojuegos. Los primeros títulos de la compañía, Valve, Blaster y Rebel Recus, fueron desarrollados en 1983 para Atari.
pero a Wow. finales de la década se encontraban desarrollando títulos de todo tipo. Ujú. Maniac Mansion de 1987 recorría la influencia de las primeras videoaventuras. Sin morir. De las primeras videoaventuras y de los títulos de Cine Mayweather, e incorporaba la experiencia de Lucasfilm en el apartado gráfico y argumental de un nuevo motor gráfico denominado SCUMM. O vea. Fue un éxito inmediato y sentó las bases para las siguientes videoaventuras de la firma, como Indiana Jones and the Last Crusade de 1989, Loom de 1990, no Doom, y sí, para no Sí, para no confundir. exactamente, y The Secret of Monkey's Island de 1990. Oh, ya. Ajá. O también están el Indiana Jones and the Fate of Atlantis de 1992. Qué chido, nunca jugué uno de esos. Axlon, una compañía de Nolan Bushnell, llegó a diseñar en 1988 el Control Vision, una nueva consola que utilizaba cintas de VHS en lugar de los acostumbrados cartuchos, y cuyos videojuegos iban a ser películas interactivas, pero el proyecto no se llegó a ver la luz. Ay, qué triste. Qué triste. Imagínate que se hubiera hecho. Hubiera sido genial. Hermoso. Con todo, la integración de las técnicas cinematográficas en los videojuegos no fue una característica exclusiva de las firmas estadounidenses. Another World de 1991, de la francesa Delphine Software, se hacía eco de la nueva tendencia inspirada en el universo de Star Wars, Veo. así en la literatura clásica de ciencia ficción y fantasía, y de Simon of the Sorcerer de 1993, de la británica Adventure Soft. Vaya. Tuvo un gran éxito. Europa, de hecho, se convirtió a mediados de la década en uno de los consumidores más importantes de las aventuras gráficas. Fíjate, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Atari se había presentado un modelo ST en 1985. A finales de la década gozaban de una buena presentación en los mercados europeos y estadounidenses. Gracias a sus capacidades multimedia y a su puerto MIDI, o la MIDI, integrado, el ordenador gozaba de la predilección de la comunicación de los músicos, que también hacía frente a la Commodore Amiga en el terreno lúdico. Lúbico. Entre ambos planteaban competencias a los ordenadores de Apple O vea. en el sector profesional. Durante la primera mitad de la década, las máquinas de Atari Commodore monopolizaron prácticamente en exclusiva el mercado de software lúdico. Pero con la llegada de la masiva del PC al mercado doméstico, el número de títulos editados para ambas plataformas fue disminuyendo progresivamente. Más de 25 años después de la aparición de estas máquinas, existen todavía un nutrido grupo de aficionados que continúan editando videojuegos, Mira nada demos y otros programas para ambas plataformas. Wow, ¿quién no diría que todavía exista? Es raro. Es como el Play 1, todavía siguen sacando ahí unos cuantos jueguitos de hace 800,000 años, pero están. Ahí está. Eso es lo más divertido. Exactamente, es hermoso. Sí, lo sé. En el mundo de las consolas estaba liderada, aprendí a hablar, Lee bien. por la Sega Mega Drive, Oh, ya. una máquina de 16 bits que había sido lanzada en 1988 y que se disponía de títulos tan populares como Sonic the Hot Dog de Hocho, Pancho para los argentinos. Es Hedgehog. Eso. Hedgehog. El Ay, Dios liderazgo mío. de Sega se mantuvo hasta 1991, año en el que Nintendo comercializaba su Super Nintendo para reconquistar el mercado con los títulos como Super Mario Kart de Ah, 1992. está muy chido. La respuesta de Sega no se hizo esperar, sacando al mercado Sega Mega CD, que sin embargo no conquistó arrebatar la Super NES su supremacía. Es que era la Super NES. Eso sí, ni qué decir. La aparición de la Game Boy en 1989 de Nintendo supuso una pequeña revolución en el campo, creada por Gunpei Yokoi, el mismo ingeniero que había diseñado las exitosas Game & Watch, Órale. las máquinas de Nintendo que posicionó enseguida como líder de las ventas en el segmento de las consolas portátiles. Gracias en parte a su reducido precio y en parte a su enorme catálogo, la consola sufrió una serie de cambios a lo largo de los años, incorporando eventualmente la capacidad de ejecutar juegos en color,
fue limitada por multitud de compañías, entre ellas Atari con su Lynx y Sega con su Game Gear. Sin embargo, ninguna de ellas logró hacer sombra al éxito comercial que supuso la consola de Nintendo, cuyas cifras de ventas a nivel mundial se situaron en un total de 118 millones de unidades. Oh, wow. Mucho. Es impresionante. ¿Es mucho? Bastante. Nuevos géneros. ¿De qué? Nuevos géneros de videojuegos. No, pues es que pueden ser de videojuegos o de consolas. También puede ser. Puede ser. Nuevos géneros. Will Wright había hecho su debut en el ámbito de los videojuegos en 1984, otro competidor, con la publicación de Rain on Bungling Bay, un matamarcianos. Más fácil. Para el... No, o sea, ese es el juego y el otro es el... El matamarcianos. Ok. Para el género sistema... es el matamarcianos. El género es el matamarcianos. Ajá. Ok. Es un género y ya, el matamarcianos. Ok, qué chido. Para el sistema de Commodore 64, que no tuvo tanto éxito en dicha plataforma, pero que vendió cerca de 1 millón de copias en su versión de la NES. Oh, y eso es no tener éxito. Exactamente. Dándole la posibilidad de dedicarse por completo a la creación de juegos. Wright comenzó a diseñar programas experimentales en los que combinaba su pasión de Game of Life con la creación de mundos virtuales. Cuando añadió una interfaz basada en los ordenadores de Apple y una serie de herramientas similares a los programas de edición gráfica, dio forma casi definitiva a SimCity. Vaya. Sí, Perdón, ya lo capté. ¿Sí? Okay. Sí, me tardé un momento. Un videojuego que vio la luz a Apple en 1989. Por su parte, Peter Molyneux había publicado su primer título, The Entrepreneur. Eso, entrepierna. Entrepreneur, y es otra cosa. Okay. No tiene que ver con eso, es como emprendedor. El emprendedor. Ajá. ¿Qué tiene que ver con lo demás? ¿Qué carajo? Es que yo lo vi así. Sí, igual Deja mi cerebro en paz. Igual que The Hedgehog. Exacto. Bajo un sello creado por él mismo con resultados desastrosos. Y para su siguiente título decidió ampararse bajo un sello ya establecido, cosa que hizo con Confusion, publicado por Electronic Arts en 1988, Populous en 1989 y el siguiente programa de Molyneux, tomando prestadas algunas ideas de SimCity robadas. Cabe aclarar. Fue el primer representante en un nuevo género, el de la simulación de dioses. La idea básica de ambos juegos, sin embargo, en la remontada de Utopía en 1982, de mecánica muy similar por las características técnicas de ambos títulos ubicados por la nueva generación de las máquinas de 16 bits. Hicieron de ellos exitosos inmediatos. Éxitos inmediatos. Eso. Uno de los primeros desarrolladores en adaptarse al nuevo esquema fue Sid Meier, uno de los fundadores de Microprose, quien en 1991 publicó Civilization, un juego que se sentaba bases definitivas en el género de estrategia por turnos. Desde entonces, una gran cantidad de videojuegos han aparecido en el mercado combinando los elementos básicos de los sistemas de juegos en estos programas pioneros, como los fueron Warcraft, Orcs and Humans en 1994, Age of Empires de 1997 y Comandos Bayern Enemy Lines en 1998. ¡Qué impresión! A principios de esta década se podía distinguir tres grandes categorías de videojuegos, que era el juego de acción destinados sobre todo a las recreativas y juegos narrativos que usaban el ordenador como medio para contar una historia aprovechando su disponibilidad de interacción, y juegos de simulación y estrategia, que daban al jugador la posibilidad de experimentar sin ningún objetivo predeterminado y la habilidad de crear con un universo dentro de su propio juego. Fíjate, eso es prácticamente nuestra vida cotidiana. Exactamente. No tenemos una guía. Nadie nos dice qué hacer. Así, a ver, la guía, ¿qué tengo que hacer? Es que no tienes el mapita que te dice, mira, pues tienes que completar esta misión. No. O el mapita en la esquina de abajo, se me voy por aquí, llego más rápido. Sí, mira, este es mi croquis, voy a ver si me muevo por la calle alterna y aquí ya llego. No, realmente la vienes regando ya como sobre la marcha. Así está este juego. Así está. A pesar de que las ideas básicas ya estaban establecidas, los límites entre los grandes géneros no era del todo preciso, y dentro de cada uno de ellos
siempre sobresalía en algún título que definiría en una dirección determinada la noción de hasta dónde podía un videojuego llegar. Eso sí. Aquí vamos a los mundos virtuales 3D e ID del software. ID. ID. Bueno, es que estamos hablando de computación, entonces ID. ID. En el inicio de la década de 1990 se asistió a un progresivo declive de las ventas de las Commodore Amiga y la Atari ST, que se vieron sustituidas progresivamente en el mercado doméstico por los PC compatibles, cuyas cifras de venta no había dejado de aumentar desde mediados de la década anterior. Asimismo, los avances tecnológicos de los sistemas de la época devolvieron la idea de llevar a cabo una de las mayores ambiciones entre los inicios de la informática moderna: la recreación de un mundo virtual en 3 dimensiones en pantalla de 2 dimensiones. Oh, qué chido. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, realmente yo creo que aquí se refieren a las 3 dimensiones de que se vea el cuerpo El personaje completo. de 3D, pero Ajá. Sí, claro, o sea, la televisión sigue siendo 2D, o en este caso el escenario, como dices, todo lo que trae de ambientación, y ya el personaje ya lo puedes tú mover más fácil, o sea, ya tiene toda la forma, o sea, es completo. La idea se remontaba a 1965, cuando el pionero Ivan Sutherland presentó al Congreso un informe en el que deseaba las características de un futuro interfaz de visualización capaz no solo de mostrar un mundo tal y como es, sino de hacernos sentirlo como si fuese real. La creación de mostrar el mundo tal y como es, sino que hacemos, ya lo había dicho. Esa realidad virtual debía ser, según la visión de Sutherland, al principio el objetivo de los investigadores en el campo de la informática. En la década de 1990 devolvió la teoría de Sutherland a la actualidad. Sutherland. Es que es CH. Ah, SH. Ah, Sutherland. O vean, Sutherland. entonces sí, Sutherland. Que eso ya no lo vi. Relaciones a distancia para facilitar la asimilación del concepto con la gran parte del público. Repentinamente, la realidad virtual se convirtió en uno de los tópicos más recurrentes en las conversaciones acerca de la investigación informática. A su vez, estimuló la aparición de documentales y programas de televisión que divulgaron la idea entre el gran público. Mientras los desarrolladores de juegos se encontraban en los mismos retos de investigadores del área de la realidad virtual, los primeros juegos en 3D como el Talkie Gunner de 1979 o el Battlezone de 1980 utilizaban gráficos lineales para delinear el contorno de los objetos, dando así la ilusión de profundidad. O la iRobot de Atari de 1983 es un gran ejemplo. También. Fue la primera máquina en usar las técnicas del campo de la realidad virtual. Planteaba bloques poligonales para construir los objetos de su mundo virtual y daba por primera vez al jugador la posibilidad de adoptar diversos puntos de vista. Los gráficos 3D en la época se conseguían mediante ecuaciones bastante simples que recalculaban. ¿Qué? ¿Recalculaban? ¿Qué pasó ahí? El sueño. Recalculaban la posición y tamaño de cada uno de los polígonos de los objetos respecto a la posición del jugador. Oh, ya. Pero un aumento de números o detalles de estos polígonos conllevaban a un crecimiento exponencial de la potencia del cálculo necesaria para dar vida al sistema. Los desarrolladores de simuladores de vuelo lideraban el área, pero pronto el uso de gráficos poligonales se extendió a otro tipo de juegos, como los simuladores de carreras, la Indianapolis 500 y Hard Driving, ambos en 1989. Órale. La Alpha Waves, Indro Games de 1990, y uno de los primeros videojuegos de plataforma en adaptar la nueva técnica, la Alone in the Dark de Infrogames de 1992, fue un excelente título que inauguró el género del horror de supervivencia. Fue el primer juego poligonal en obtener un éxito masivo gracias a su impresionante apartado gráfico y a su cuidada ambientación, entre otras muchas innovaciones. Fíjate, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? En los 80 se hizo el juego de los géneros de terror. Ajá, digo, creo que fue donde tuvo mayor auge todo lo de terror. Sí, en los 80s. Wow. Que se en la calle él. Sí, pues de todo, y también todo, cuando todo surgieron los asesinos en serie. Sí. Entonces ya de ahí quiero que viene. Tengo la ligera impresión, no sé tú. Sí. Puede ser. Todos de los 80s. Todos de los 80s. Ay, esa época fue muy rara. Sí. Pero bueno. La empresa tejana ID Software, liderada por el diseñador
John Romero tenía sus orígenes en 1981, cuando Romero trabajaba para Softdisk, una revista de informática de Luisiana, junto a un grupo de amigos. Su primer título iba a ser publicado por Origins Software, editores de la serie Ultima, en 1987, pero por distintos problemas no llegó a ver la luz, lo que motivó a Romero a abandonase la empresa para trabajar con Jay Wilbur, uno de los ex jefes que había establecido por su cuenta. Romero pasó por los siguientes 3 años publicando pequeños juegos para Softdisk y efectuando otros pequeños trabajos, pero en 1990 se hizo cargo de la Gamer Edge, una publicación para entusiastas de los videojuegos que contaba con la colaboración del ilustrador Adrian Carmack, un programador John Carmack y de Tom Hall. Wow. Ok. Los hermanos Carmack y Tom Hall. Sí, más fácil. Más fácil. John Carmack y Tom Hall habían programado por diversión la versión 3D del legendario Super Mario 3, que titularon Dangerous Escape, y cuando Romero contempló su creación supo que se encontraba delante de un futuro éxito en ventas. Tras infructuoso contacto con Nintendo, Romero contactó a Apogee, una empresa pionera en el mundo del shareware, que quedó impresionada con el demo de Carmack y Hall. El primer título de ID Software para Apogee fue Commander Keen, un sencillo juego de plataformas en los 90s que obtuvo un enorme éxito en el mundo de las BBS, y tras el cual la compañía se estableció en Dallas. Fíjate. Qué chido. Qué chido, o sea, cómo hicieron o remasterizaron un juego por diversión e hicieron una empresa multimillonaria. Pues sí, digo, porque ya mejoraron todo. Yo me imagino que también fue la jugabilidad y por eso tuvo tanto éxito. Yo creo. Es probable, porque así le han mejorado varios juegos. Sí. Mientras tanto, Paul Newton, un antiguo colega de Romero, había formado con algunos de los más brillantes estudiantes de la Mead Looking Glass un grupo de programación dedicado a la investigación de nuevos esquemas de juego. Durante su trayectoria, el juego creó diseños absolutamente originales como el Fight Ultimate, un simulador de vuelo que incorporaba imágenes reales de satélites, publicado en 1995. O TIFF, un juego de 1998 en el que el oído del jugador se convirtió en su principal arma. Uy. Sí. A mí no me funciona, entonces ya valió. Sin embargo, la primera gran aportación del grupo había sido un motor de videojuego en 3D desarrollado en los 90 por Chris Green, que no solo era un... ¿Qué? No lo sé, que no solo era un... que no solo era muy veloz, Ah. sino que además permitía adherir imágenes reales, o sea, las texturas, Ajá. a los gráficos poligonales para incrementar el realismo. Cuando John Romero supo de la existencia del programa de Green, no tardó en informarle a John Carmack, quien de inmediato se puso a trabajar en un motor similar. El resultado fue Catacombs 3D, un título en el 1991 que iniciaba el género de los shooters en primera persona. Ah, mira, qué innovador. El juego de los disparos empezó en 1991, señores. Por si se lo preguntaban en la escuela. Seguramente, esto es lo que deberíamos aprender. La historia del videojuego. Exactamente. Wolfenstein 3D de 1992 continuaba con la idea de Catacombs 3D, mejorando motor gráfico y algunos aspectos de jugabilidad, y obtuvo un enorme éxito vendiendo más de 100.000 copias a finales del 93. Hasta el momento, cada compañía había desarrollado sus propias herramientas de programación para diseñar sus títulos, pero la ID Software comenzó a licenciar su motor gráfico y a otras compañías para que éstas pudiesen centrarse más en el trabajo creativo y de su diseño, dejando a un lado los aspectos técnicos. La Shadowcaster de Raven Software de 93 fue el primer título de una compañía externa en usar una tecnología de ID Software, pero pronto vinieron muchos otros. ¿Tú crees? Sí, no lo dudo. Mientras tanto, Romero y sus colaboradores se encontraban en pleno desarrollo de Doom, un programa que, con su publicación en 1993, sacudió de arriba para abajo la industria de los videojuegos, y no lo culpo, cambiando para siempre el curso de los posteriores a su historia con sus muchas innovaciones. Wow. Doom no solo destacaba por sus gráficos y su solidez de su motor, sino también la industria violencia, nunca vista para la época, y sí.
¿Cierto? Se convirtió asimismo en el primer juego de la historia que permitía oficialmente el modding. Esto es la modificación de su diseño y sus niveles por parte de los jugadores. La idea que en realidad se remontaba en los juegos de pinball en la década de los 80s. Don popularizó enormemente el juego en línea, permitiendo a los jugadores del juego, obvio, ¿A quién más? en red bien a través de internet, bien a través de Oye. conexiones de cable y también supuso la revolución de campo de marketing, demostrando que el shareware era perfectamente factible con modelo de negocio. Como modelo de negocio. Exacto. El tremendo éxito de Doom convirtió a John Romero en una estrella inmediática de la noche a la mañana. Wow. Exacto. Bueno, sí, debe de ser. Es que Doom es Doom. Es un gran juego. De verdad, sí. La guerra de las consolas. A mediados de la década de los 90, la industria de los videojuegos se hallaba en retroceso. La venta de las consolas había caído un 17% en 1994 Oh, vea. y un 19% en 1995. Y el negocio de las máquinas recreativas, golpeado por recientes escándalos generados por la extrema violencia con los títulos de Street Fighter 2 o Mortal Kombat, Ajá, que había derivado en el sistema de clasificación ESRB, se hallaba todavía en peor forma. Nuevas consolas como la 3DO o la Atari Jaguar intentaban competir en el mercado estadounidense con las de Japón, que era la Sega Mega Drive y la Super Nintendo. Pero ambas resultaron un fracaso. Debe ser. El 22 de noviembre de 1994 se presentó al mercado japonés Sega Saturn, una máquina de 32 bits que con su título llevaba Virtual Fighters, uno de los primeros juegos de lucha que utilizaban tecnología poligonal en 3D. Resultó un relativo éxito. Sin embargo, unos días después Sony introdujo en su mercado de las videoconsolas con su PlayStation, una máquina que presentaba un ray trace para hacer competencia a la Virtual Fighters. No lo puedo creer. Y aquí es donde entra PlayStation a los golpes. Ese, desquítate que ahí te voy. Exactamente. A principios de la década, Sony había trabajado con Nintendo para crear una plataforma de juegos basada en la tecnología CD-ROM. Ay. De CD-ROM. Exacto. Sí, sí, lo conozco, me tocó. Ay. Y está vacío. Sí, se cayó el Fruity. En esta época Sony no tenía mucha fuerza en el campo de los videojuegos, y cuando Nintendo anunció que renunciaba a su colaboración para trabajar con Philips, el presidente de Sony, Norio Oga, es que es A-O-H-G-A. No, está bien, Oga. Ordenó inmediatamente la creación de una división de videojuegos. Ah, pues sí, ya lo notamos. Sony Computer Entertainment, que se encargaba de Ken Kutaragi a la cabeza de la creación de una máquina rival. La primera versión de la nueva PlayStation se presentó en un mercado de Japón el 3 de diciembre de 1994. Órale. Y el 9 de septiembre de 1995 hizo lo propio en Estados Unidos, habiendo causado una fuerte impresión previamente en la feria. Y en ese mismo año, la nueva máquina alcanzó unas cifras de venta en el mercado estadounidense de 100,000 unidades. Wow. Tan solo en la primera semana. ¿En la primera semana? En la primera semana. Ese sí es un buen mercado. Sí. En 6 meses logró vender 1,000,000 de unidades. Y en 2 años, el número de PlayStation en todo el mundo ya eran 20 millones. Pues sí, y eso para ser una empresa nueva. Sí. Qué impresionante. Y en 2001 había una PlayStation en el 30% de los hogares estadounidenses y el éxito de Sony era total. Claro que sí, y digo, esta casa no es estadounidense, pero también hay un PlayStation. A finales del 95, Sega mantenía su catálogo en total de 7 sistemas incompatibles. Entre sí era la Sega Saturn, la Mega Drive, la Game Boy, la Sega Pico, la Sega CD, la Sega 32X y la Sega 32X CD, que le obligó a la compañía a abandonar sus plataformas más antiguas para concentrarse en el Saturn. Teóricamente, la máquina de Sega era más potente que su rival de Sony. Pero lo cierto es que los chips de la Saturn eran de calidad inferior, lo que, junto con algunos rumores acerca de las dificultades que se encontraban en los programas de... En los programas de... los programadores para desarrollar videojuegos para el sistema.
hizo decantar los gustos del público hacia la PlayStation. Nintendo, por su parte, había presentado el 23 de julio de 1996 su nueva consola, la Nintendo 64. Oh, ya. Una máquina de 64 bits que, además de contar con los títulos tan conocidos como el Super Mario 64, tenía apoyos importantes de compañías desarrolladas como Rare, que era el Donkey Kong 64. Ah, ya. La nueva consola de Nintendo disponía de una nueva tecnología muy por encima de los competidores, pero en sus juegos se comercializaban en cartuchos, un medio mucho más caro que el CD-ROM. Y en parte por ello la consola no llegó a cuajar. No cuajó como la gelatina. No cuajó bien. Ni Nintendo con su Virtual Boy y Nintendo 64 con la Super Mario y el Donkey Kong 64 en 1995, perdón. La Golden A007 de 1997, The Legend of Zelda Ocarina of Time de 1998, ni Sega con su Saturn y Sega Dreamcast, ni una de otras grandes firmas del ramo pudieron hacerle frente al enorme empuje de PlayStation, que a finales del siglo XX era sin lugar a dudas la videoconsola doméstica con mayor éxito en el mundo, con títulos importantes como Ridge Race, Rayman, Taker, Edge Combat, Wipeout, Twister Metal, Crash Bandicoot, Obvio. Need of Speed, Resident Evil en el 96, Final Fantasy VII, sí. el bueno. FIFA del 98, Tomb Raider 2, perdón, Crash Bandicoot 2, sí. Cortex, Gran Turismo, Resident Evil 2, Tekken 3, Colin McRae's Rally, Crash Bandicoot 3, Spyro, Metal Gears en el 98 y Silent Hill y Spyro the Dragon 2 en 1999. Sí. Todos estos juegos los conozco. Los conozco y los he jugado. Así es. Son hermosos. De hecho. Sony no solo se había tomado la revancha sobre Nintendo, sino que había remodelado las actitudes de la sociedad hacia los videojuegos, menos restricciones a la hora de hacer juegos maduros, al tiempo que se convertía en el líder indiscutible de una industria cuyos movimientos pretendían a partir de ahora en sus decisiones. ¿Cómo vas a hacer un videojuego para ser maduro? Un videojuego maduro, ¿qué es eso? Es un videojuego, es para entretenerte. Ya ves cómo eran antes. Ay, qué carajo, no entiendo esa parte. Yo menos. Década de los 2000. Ya vamos más para acá. Sí, esa ya medio me suena. Si hay algo que caracteriza a la industria de los videojuegos en el siglo XXI, es su transformación en una industria multimillonaria de dimensiones inimaginables en pocos años antes. En el 2009, la industria de los videojuegos era uno de los sectores de actividad más importantes de la economía estadounidense, y en países como España generaba más dinero de la industria que de la música y el cine juntos. ¡Órale! El programador de videojuegos ya no era el aficionado de la electrónica que elaboraba prácticamente en solitario y con caracteres artesanal y amateur sus programas, sino un profesional altamente calificado que trataba con otros profesionales especializados, programadores, gráficas, diseñadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí. En otros equipos o desarrollos, o sea, en los estudios, perfectamente estructurados, a menudo bajo el control de director o indirecto de grandes multinacionales. Pues sí debe de ser, digo. Voy a agarrar tu sí, porque ya mínimo. Se está secando la garganta. Eso sí. Digo, mínimo no puede ser porque los están considerando otakus. ¿Te das cuenta? Sí. De que eran los renegados de la familia. Ay. Ahora sí nos tocó de manzana. De manzanita. Increíble, pero cierto. Ay, ahora no lo puedo abrir. Ay, no, en serio. ¿Sabrá manzana? No, o sea, digo que no sabe al... Que sabe como una manzana normal, sin, o sea, que no es un saborizante. ¿Una manzana normal? Ay, ¿cuándo has visto o sea, que no manzana es un normal? O sea, que no es un saborizante, pues. Creo que no me estoy dando a entender. Sí, ya te entendí. Ah, bueno. Pero sí sigue siendo saborizante. Sobre todo porque este tipo de manzana no es normal, no es común. Entonces esa manzana la tiene como saborizante. Ah, pues. Es por eso. Salud. Salud por el saborizante.
Ahora, ¿a ti qué te pasó? Primero me río. Sí, antes de no vaya a ser. La vayas a regar. Ahí está. Una nueva generación de máquinas. Desde mediados de la década de los 90, la industria de las máquinas recreativas estaba en crisis. Este tipo de aparatos siempre había basado su éxito en el hecho de disponer de tecnologías y una potencia audiovisual muy por encima de las capacidades de los microprocesadores personales y de las consolas domésticas. La Neo Geo de SNK, me encanta SNK, permitía al jugador disfrutar desde su casa la misma tecnología que se exhibía en las maquinitas, en las maquinitas. Pero esta consola muy cara solo al alcance de muy pocos. El éxito de la PlayStation y las consolas de su generación, que fue la Nintendo 64 y la Sega Saturn, desequilibró definitivamente la situación, pues las nuevas máquinas domésticas igualaban e incluso superaban tecnológicamente mayor a las recreativas. Por otro lado, el rápido crecimiento del sector de la telefonía móvil, con aparatos cada vez más potentes que permitían ejecutar videojuegos de creciente complejidad. Creciente complejidad. Eso. Sí, lo siento. No pude evitar corregirte otra vez. Corrígeme, no hay problema. Sentenció definitivamente las maquinitas que habían protagonizado desde el inicio de la revolución de los videojuegos, obligando a los dueños de los salones recreativos a reorientar su modelo de negocio. Oh, sí. Pobres maquinitas. Si tienen una, cuídenla, cuestan un chingo. Sí, de hecho son bastante entretenidas. 7,000 pesos una. Fíjate nomás. En el 2000, Sony lanzó anticipadamente la PlayStation 2. Un aparato de 128 bits que se convertiría en la videoconsola más vendida de la historia. Mientras que Microsoft hizo su entrada a la industria del año un año más tarde con su Xbox. Una franquicia de características similares que sin embargo no logró igualar su éxito. De hecho. De 2001 fue también de la GameCube, una nueva apuesta de Nintendo que no consiguió atraer al público adulto o cuyo fracaso comercial supuso un replanteamiento en la estrategia comercial de la compañía nipona, que a través de este momento dirigió su atención al mercado de la handhelds. La Game Boy Advance del 2001 fue su primera tentativa en este terreno, pero el verdadero éxito con el que Nintendo reconquistará parte del mercado perdido tardará aún en aparecer. Oh, ya. ¿Y por qué? A eso vamos. En 2003 aparece la Nokia NJ, primera incursión en la compañía finlandesa en el campo de los videojuegos. Dato que nadie pidió, pero se los doy. De hecho. Mientras tanto, el mercado de los PC seguía dominando en los esquemas de videojuegos que ya habían hecho la aparición de con anterioridad. Triunfaban los videojuegos de estrategia en tiempo real, el Warcraft Age of Empires, y los juegos de acción en línea como el Call of Duty o el Battlefield 1942. En 2004 salió al mercado la Nintendo 10, el primer... ¿Estás moviendo la mesa otra vez? Es que ya se me está durmiendo el pie. El primer producto de las nuevas estrategias de una compañía que había renunciado al mercado de las videoconsolas clásicas, y poco después apareció la PlayStation portátil. El PSP. El PSP. Una consola similar que no llegó a alcanzar la primera en cifras en venta. En 2005 Microsoft sacó su PlayStation 3. 2005. Oh, wow, ya tiene más de 15 años. ¿Te quieres sentir viejo? Mucho, porque ahorita ya estamos en la PlayStation 5. Y la Xbox Series X. Exactamente. Un modelo mejorado de su primera consola, diseñado para competir con la PlayStation 2. La respuesta de Sony nos hizo esperar y pocos meses después lanzó la PlayStation 3. Una consola que inicialmente no consiguió el éxito esperado. La revolución de Nintendo tuvo lugar en abril del 2006, cuando presentó su Wii, una máquina de innovador sistema de control de movimiento. Con esta consola, Nintendo volvió a recuperar el terreno perdido ante sus competidores. Debía de ser. Pues mientras Sony y Microsoft estaban dando de zapes, Nintendo dijo, aquí está, yo me voy. Mira nada más. Ay, se me cayó esto aquí. ¿Cómo pareció eso ahí? De hecho. Nuevos géneros y franquicias multimillonarias.
Para muchos aficionados, la profesionalización de la industria trajo consigo un cierto estancamiento en la originalidad que había caracterizado el trabajo de los desarrolladores de décadas anteriores, en parte debido al agotamiento de nuevas ideas, o por la preferencia de las grandes multinacionales mostraban por la producción de los títulos basados en personajes conocidos o en género y fórmulas de juego que ya no se habían demostrado exitosamente, y parte debido a la increíble potencia que entregaban las nuevas generaciones de máquinas, estimulando el desarrollo de videojuegos con gran potencia gráfica donde la originalidad quedaba relegada a un segundo plano. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A pesar de ello, las compañías continuaron lanzando títulos que suponían un soplo al aire fresco, como Guitar Hero en un juego del 2005, con un original sistema de control que abrió una lucrativa franquicia. De hecho. Y cuyas cifras de venta en 2009 se situaban en 32 millones de juegos vendidos. The Sims, en el 2000, puso a la moda los juegos de simulación social, un género relacionado en los videojuegos de rol en línea cuyas presentaciones más importantes fue el de Ultimate Online, que a su vez tenía su origen en la MUD a mediados de la década de los 80. Por su parte, Grand Theft Auto 3 de Rockstar Games del 2001 iniciaba una serie de juegos que mezclaban dos de las tendencias más características de las nuevas generaciones: argumentos cada vez más complejos y libertad de movimientos y de acciones. Y violencia. Y violencia, mucha violencia. Que se consideraba en una de las series más exitosas de todos los tiempos. De hecho lo es. A la fecha lo sigue siendo. Ya pronto ya muy pronto saldrá ¿cómo se llama? El 6. El 6. Solo espero que no esté Batman en la radio. Vaya, ojalá que no. Ni Billie Eilish, fíjate. Ni nada de reggaetón. Nada. Bueno, el 4 ves que estaba la de Salió el Sol de Don Omar y quedó perfecto. La verdad no he jugado el 4, así que te la debo. Una chulada. No. Continúa. Otro fenómeno que ha caracterizado las prácticas de las compañías desarrolladoras en los últimos años ha sido la explotación de franquicias. Series de programas basados en los personajes de un videojuego original. Títulos como Halo, Resident Evil, Silent Hill, Prince of Persia, The King of Fighters, que es mi favorito, Final Fantasy, Street Fighter, Call of Duty, Metal Slug, igual mi favorito, Medal de Honor, y entre otras más citadas, que es la Guitar Hero o Grand Theft Auto 3, dieron lugar a interminables series de secuelas que en muchos casos, basadas en su éxito, no tardaron en sus innovaciones con el hecho de compartir su nombre del hit original. Pues sí. Que aquí también, dato cultural, en esta semana ya se estrenó The King of Fighters 15. Que nadie pidió, por cierto. Que nadie pidió, pero pues... se les va. Ahí les va, o sea... Está para la PlayStation 4, la 5 y la Xbox Series X. Por ahí por si quieren. Y si no, pues ya saben que salió. Igual la pueden comprar en Steam. Pero yo les recomendaría comprarlo en noviembre porque todavía faltan cuatro equipos. Ya. El éxito de los videojuegos para los teléfonos inteligentes. Ya vamos más para acá. Ya estamos, por así decirlo, en hoy. En estos días. Con la creación de los teléfonos inteligentes se abrió un nuevo mercado para los videojuegos, el cual quería demostrar que no solo era viable creativamente, sino económicamente. Varios juegos que se pueden usar, por ejemplo, en esta posibilidad, entre ellos el Candy Crush, el Crash Royale o el Free Fire. Sí, Free Fire. Candy Crush fue creado en el 2012 por King. Fue uno de los primeros juegos no solo en tener un éxito mundial, sino también por las tías y las mamás, sino también uno de los juegos más popularizados en el modelo freemium, en el cual la persona puede descargar y jugar de forma gratuita, pero puede pagar por cosas en el juego. Este modelo sería usado para varios juegos como Pokémon Go o Clash of Clans. Ah, sí. Clash of Clans es uno de los juegos de la permanencia del mercado de juegos para móviles, creado en el 2016. En este mismo año se convirtió en un juego de iOS, más recaudado. Esto comparando su procesador de Clash of Clans, el cual recaudó $1 billón en el 2015. Wow, o sea, sí deja hacer videojuegos para celulares. Hay que hacer. Demostró la potencia de un mercado de $34.8 billones. ¡Qué impresión! Balance y presente y futuro de los videojuegos. A principios del 2011,
se asistió a una nueva era de creatividad gracias a tantos superproducciones de las grandes compañías multinacionales como a los esfuerzos de las innovaciones de los desarrolladores más pequeños. Medio siglo después de Space War, cuyos creadores fueron las primeras personas en experimentar la verdadera sensación de estar jugando con una computadora, el concepto de los videojuegos ha sido desarrollado con el tiempo de acabar convirtiéndose en un medio integral de entretenimiento, que puede producir experiencias tan diversas como las que nos proporcionaron Tetris o Pac-Man. Eso sí. La creatividad que empujó a los programadores pioneros y amateurs, conocidos como en la actualidad como los noobs, en la década de los 60s y 70s, y se encuentra también en las grandes superproducciones actuales, transformadas y adaptadas a los nuevos medios y tecnologías actuales. Lejos de haber alcanzado su madurez creativa, los videojuegos siguen creciendo en una nueva forma de arte, que parece estar dando aún 50 años después de su aparición en sus primeros pasos. Pues es que se revolucionó por completo, no solamente en el tipo de juego, sino también en su estructura para jugar, sus gráficos obviamente, su modalidad, y las consolas también, eso de la modalidad igual, también el enlace en línea, entonces las franquicias, y ya que también vinieron los celulares, pues ya también ya son parte de, y es que hay algunos juegos que son solamente para algunos tipos de consolas y que no los encuentras en otro lado. Entonces eso también. Los famosos exclusivos de. Algo así, pero al menos he visto los de Grand Theft Auto, que algunos son para el Xbox, estoy loca, para el Play, y de ahí se pasa al PSP, y el juego del PSP no está en el Play normal. Entonces digo, ay, güey. Entonces es como una adicional para seguir jugando ahí, que es parte de Play. Este es el PlayStation, la PSP. Y pues así se van con los juegos. No sé si vayan a hacer lo mismo igual con el celular. Quién sabe, capaz si sí, capaz si no, solo el tiempo lo dirá. A lo mejor en un futuro las compañías se van a dejar de pelear y se va a hacer una sola consola. No creo, porque precisamente aquí lo que hace maravilloso el mundo de los videojuegos es que hay mucha variedad. Y la verdad es de que hay juegos que solamente son para cierto tipo de consola. Entonces, por eso la verdad dudo que llegue a suceder. Algunos juegos son para Xbox, Nintendo, Play y todos los demás que ya no sé cuáles son. Entonces, para todo eso hay cada cual, y hay algunos que son fanáticos de Xbox, hay otros que son fanáticos de PlayStation, otros y de solamente Nintendo. Se quedan con ese tipo de consola. Entonces, no creo que vaya a haber un tipo de unión al respecto, quizás solamente para sacar un juego en conjunto. Pero no para poder como hacer Nintendo lo que hace con Smash. Ajá. ¿Ves que te pide los permisos y todo eso para que los personajes salgan ahí en su juego? Obvio, sí. Algo así. Pero pues es lo más probable que llegue a suceder. Es lo probable. Y es que ya también nos dimos cuenta que con la misma tecnología fueron avanzando los videojuegos. Exactamente. O sea, fueron juntos con pegados. Ajá. Eso es curioso. Sí, y ahorita las nuevas innovaciones, como es la realidad virtual, la VR, que ya tienes tus lentes, tus manitas. No, sí, pues traes todo, como si estuvieras ahí en el juego, literalmente. Que es hermoso igual, pero no lo hagan con juegos de terror. No, imagínate, te vas a dar un pinche susto. Hay unos que juegan Outlast con los lentes de realidad virtual. Ay. ¿Te quieres morir? Pues yo no sé si podría jugar el juego de Outlast así en realidad virtual. Yo no. Digo, ya lo he visto y la verdad sí me hace un juego bastante chido, pero la verdad, cuando salen de repente sí me da un pinche sustazo y digo, es un juego. O sea, ¿sabes que es un juego? ¿Por qué te asustas? Por lo mismo que con las películas de terror. También sé que es una película y me asusta. Las películas de terror a mí me encantan. Ay, a mí no. No soy fan de las películas de terror. Entonces, por eso me asusta. Lo que a uno le asusta le gusta al otro. Sí, por eso somos un complemento bien interesante. ¡Pum! Así es. Y bueno, pues, ¿qué te pareció este tema de los videojuegos? Pues bastante intenso, bastante extenso y muy informativo. Exactamente. Porque no pensé que tuviera tanta historia y es lo que te decía, o sea, con la tecnología fue avanzando esto. Porque también decía, no, pues es que el juego, bueno, la consola ya de 32 bits, que de 128 bits y todo lo demás, pues es lo mismo que te maneja un ordenador. Y también lo mismo que te manejan los celulares. Entonces ya cuando ves eso, incluso hay programas que dicen, es que necesitas tantos bits y manejar esto y manejar lo otro. Creo que hasta los videojuegos revolucionaron más en eso. Porque las consolas, al menos algunas de las que he manejado, llegan solo hasta 64 bits. Y los 128 ya es algo más
procesado. Entonces es algo bastante interesante. Demasiado interesante. Sí, esto es algo que no me esperaba. Sobre todo que viene desde los años, ¿qué? 60. ¿60s? No, antes. Despuésito de la Segunda Guerra Mundial. Entre 40 y 50 que empezaron a hacer todas estas modificaciones porque ya tenían ordenadores y a partir de ahí ya empezó a decir, bueno, ¿para qué otra cosa nos puede servir el ordenador? Pues para jugar. Pues sí, ¿no? Y es algo que también nosotros Soy Godín y buscamos. no tengo buscaminas. Ay, sí, ya ni me digas, porque en mi trabajo lo quitaron. ¿En serio? Todo lo de juegos lo quitaron. Chale. Y digo, no es porque realmente lo busque, pero pues yo creo que es algo de lo principal que buscas cuando llegas a un trabajo. Recientemente, digo, ya cuánto tiempo tengo ahí, ya sé que no tiene. Entonces, uno se entretiene con el trabajo. Qué lástima. Pero suele pasar. Suele pasar. Así es, pero sí, también ya sabía que para los teléfonos hacen también cada revolución. No dudo que las tablets también lo tienen. Entonces, es una revolución interesante y es lo que te digo. Si se unen va a ser yo creo que para un juego, no para hacer una consola en común. Capaz sí, ¿eh? Lo dudo tantito. Vamos a ver Es que quién ya tiene como razón se en el viene futuro. la PC muy cañón. Pues es que Porque no lo según esta iba a sabemos. ser la última generación de consolas, creo. Ay, Yo sí. según. Eso es lo que Según. dicen siempre desde hace años. O sea, hay varias cosas que dicen que van a pasar y no pasan. Como el 2012 que se iba a acabar el mundo y aquí seguimos. Aquí seguimos. Entonces, o sea, no, esas cosas no suceden. Pero sí, eso es lo que opino Es lo que acerca pasa. de los videojuegos. Y que me entretienen y me gustan. A todos nos gustan los videojuegos. No, creo que a todos. La gran A mayoría. la gran mayoría le gustan los videojuegos. Somos un gremio muy grande. En los videojuegos. Sí, de los Recuerden que videojuegos. si te encantan los videojuegos, igual eres otaku. Sí, bueno, si eres muy fan de los videojuegos, Exacto. ahí sí ya eres un Y eres otaku. otaku. O Que sea, por no eres cierto game. Bueno, sí, también eres game. es gamer. Bueno, es que Otaku de la rama del gamer. exactamente porque los otakus se dividen en varias cosas, que si por cierto no lo saben, está en el episodio anterior. Pásenselo a ver, por lo mientras vamos a seguir chismeando. Exactamente. Y bueno, pasando a ese punto, saben que a nosotros nos encuentran en nuestras redes como Fernando Limón en Facebook, Twitter e Instagram. a mí me encuentran como Esme Palacio Z en todas las redes sociales. También nos encuentran en Facebook como History Speakers. Nos pueden escuchar en Google Podcast, Spreaker, Spotify y Deezer. ese. ¿Ya ves? Ahora sí, me ayudaste. Ahora sí. Y ahora a mí se me olvidó. Pero bueno, así es como estamos, por favor. Antes de terminar, también les recordamos que vamos a estar en la TusoCon. Puede que los 2 días, puede que nada más uno. Tenemos que checar eso nada más, depende de cuánto tiempo nos soliciten ahí, pero seguramente estaremos haciendo entrevistas como ya nos conocen, así que por favor háganse a la idea. Exactamente. También saben que este es nuestro canal de YouTube, History Speakers, por favor compartan, denle like y también suscríbanse porque todo esto les llegará a la comodidad de su casa. Comenten, compartan para que YouTube nos pueda recomendar más. Exactamente, y sobre todo para que sigamos apareciendo y dándoles toda esta información a la y se va. Fuera de contexto. Exactamente, fuera de contexto. Ahora sí que este espacio del podcast es su descanso mental. Nosotros nos esforzamos, ustedes solo lo disfruten. Exacto, solamente escúchelo. Porque esto fue History Speakers.